Hoy quiero invitarte a abrir tu Biblia ahí en el libro de Génesis, capítulo 1, versos 26 al 28. Vamos a estar leyendo esta parte de la escritura y como título a mi mensaje le puse la gran idea, ¿ok? Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. ¿Me acompañas? Dice la escritura: entonces Dios dijo: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. No sé si puedas notar que Dios está hablando en plural. ¿Te diste cuenta? ¿Sí? ¿Con quién estará hablando Dios? ¿Verdad? ¿Estará acaso hablando con los ángeles? ¿Con quién creen ustedes que esté hablando Dios? Dios está hablando consigo mismo, con la Trinidad. Dice, entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen. Es decir, vamos a crear a alguien que se parezca a nosotros. Dice, para que sea como nosotros. Dice, ellos reinarán, ¿verdad? Esta creación, dice la escritura, iba a reinar. Otra versión dice para que ejerzan dominio. ¿Y sobre qué iban a ejercer dominio? ¿Sobre qué iban a reinar estas personas, estos seres humanos que eran como Dios, que se parecían a Él? Dice, ellos reinarán sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra, y los animales pequeños que corren por el suelo. Hasta las lagartijas y las serpientes. ¿A alguien le gustan ese tipo de reptiles? A mí no, ¿verdad? Yo no los puedo ni ver. Después les cuento un testimonio muy tremendo que tengo con una araña, donde salí corriendo porque no puedo ni verlas. Dice verso 27, así que Dios creó a los seres humanos, dice, a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Verso 28 dice, luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Dice, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. ¿Verdad? Simplemente hasta ahí. Vamos a entender este pasaje de alguna manera, qué es lo que nos está diciendo Dios. De alguna manera yo puedo entender al leer este pasaje que de alguna manera Dios nos deja entrever parte del propósito que Dios tenía al crear la humanidad. Nos dice la escritura en el libro del principio, en el libro de Génesis, que Dios un día está teniendo una conversación consigo mismo y está diciendo, vamos a ser seres humanos, dice, a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ahora, algunas religiones o sectas o doctrinas medio distorsionadas han malinterpretado este texto y algunos creen que el hombre está destinado para llegar a ser como Dios, un Dios pequeño. Eso no tiene nada que ver con lo que está diciendo el texto. Lo que está diciendo el texto es que Dios tuvo, vamos a decirlo así, la idea de alguna manera de crear a alguien que se pareciera a Él, que tuviera de alguna manera rasgos o características que Dios tiene, y Dios las plasmó en el hombre. Y no solo Dios tuvo esta intención, sino que también tuvo la intención de que el hombre reinara sobre lo que Dios había creado. Obviamente, si leemos más atrás, leemos desde el primer verso, dice en el principio Dios, ¿verdad? La narrativa bíblica empieza diciéndonos que todo inicia con Dios,
Y en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Dios hizo toda una creación. Pero sobre toda esa creación hubo algo y hubo alguien especial que Dios creó que no se parecía a la creación. Era alguien que se parecía a Dios. Y estos seres humanos, dice Dios, les dio un propósito. Ellos iban a reinar, ellos iban a cogobernar en alguna manera, a regir de alguna manera, a ejercer dominio, dice la Biblia, sobre esta creación de Dios. Y tenía un propósito esta humanidad, y era llenar la tierra y gobernarla junto con Dios. Cuando yo leo estos versos de la Biblia, puedo entender muchas cosas, pero el día de hoy quiero hablarte específicamente de esta idea. Podemos llamarlo de muchas maneras, de este plan, de este propósito, de esta intención de Dios al crear al hombre. Dios quería, en otras palabras, establecer un reino. Vamos a decirlo así. Dios quería establecer el reino del cielo en la tierra a través del ser humano. Si pudiéramos resumir lo que acabamos de leer y lo que acabamos de estudiar, podemos de alguna manera ver que el propósito de Dios era establecer este reino del cielo sobre la tierra y a través de la tierra reinarlo por medio del ser humano. ¿Me explicó? Porque Dios les dio dominio, Dios les dio autoridad. Cuando Dios creó a Adán, lo puso sobre el huerto y dice la Biblia que Dios plantó un huerto en Edén. El huerto no se llamaba el Edén, el huerto estaba en Edén, que era una porción de tierra, ¿verdad? Que estaba entre el río Éufrates y otros ríos, y más o menos por ahí podemos deducir que estaba el Edén. Y Dios crea a su creación especial y lo pone para reinar en la tierra. Ahora, algo que me llama mucho la atención y que estuve enseñando con los chicos ahora que estuvieron en Radical, es que de alguna manera este plan de Dios tuvo una seria consecuencia. No hay tiempo para entrar a detalles, pero el hombre terminó perdiendo el plan que Dios tenía para el hombre. El hombre pecó, desobedeció y entró el pecado a la creación, y todos ya sabemos las consecuencias del pecado. Pero de alguna manera, tú y yo como cristianos, cada vez que tengamos que entender la idea o el propósito de Dios, tenemos que volver a estos versículos. Una de las preguntas y de las incógnitas más grandes de la humanidad, ¿sabes cuál es? ¿Quién soy y qué propósito tengo en esta vida? Esa es una de las interrogantes más grandes en el ser humano. Es más, pudiera decir que la mayor crisis de identidad de la humanidad es esta. Es entender quiénes somos, por qué estamos aquí en la tierra y para qué nos creó Dios. Esas tres preguntas en sí solas ya encierran muchas de las interrogantes de toda la humanidad. Ahora, tristemente no todos los hombres han entendido esto, porque no todos los hombres han escuchado la palabra de Dios. Y no todos los hombres se han acercado a Dios para descubrir las verdades que solo emanan de la palabra de Dios. Porque la Biblia nos dice claramente cuál es el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Fuimos creados por Dios y fuimos creados con un propósito, y este propósito tenía que ver con algo. Tenía que ver que Dios un día quiso compartir el gobierno que Él había establecido en su creación con el hombre. Porque quiso hacer a alguien que se pareciera a Él y que fuera en cierta manera como Él, sin ser Dios, sin los atributos divinos, obviamente, ¿verdad?
Y yo no sé si tú sepas, pero cuando yo estaba leyendo estas palabras, pude entender la gran idea que Dios tuvo. Y la gran idea fue esta: establecer un reino que se pareciera al cielo, que no iba a ser en el cielo, pero que iba a ser en la tierra a través del ser humano. Y sabes, este plan que Dios hizo desde el principio sigue siendo su intención hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy Dios nos ha diseñado con propósito para de alguna manera revelar su plan eterno. Muchos creen, por ejemplo, que cuando tú y yo venimos a la iglesia y aceptamos al Señor es porque Dios tenía un plan de cambiarnos de religión y vivir una religión. Pero eso no fue el plan de Dios. Es más, la religión ni siquiera estaba en los planes de Dios. Aunque yo creo que algunas religiones son bellas y son a lo mejor hermosas en su liturgia y en su manera de adorar a Dios, la religión siempre va a ser una idea de una concepción humana, pero no es una idea que viene de parte de Dios. La idea que viene de parte de Dios es mucho más grande y es mucho más sublime de lo que podamos imaginar. Yo no sé si tú sepas, pero todo surge con una idea, con un pensamiento, ¿sabías? Todo. ¿Alguien ha soñado con su casa ideal? Sí, ¿verdad? Y a lo mejor hoy tienes la casa porque un día tuviste la idea de cómo querías tu casa. Alguien, por ejemplo, un día tuvo una idea, ¿verdad? De que dijo, no sé, yo quiero inventar que, no sé, que lo redondo ruede, y se creó el auto y se crearon las ruedas. ¿Y por qué? Porque todo comenzó con una idea. Pues Dios también tuvo una idea. Pero la pregunta que quiero responder el día de hoy más que nada es esta: ¿en qué consiste esta gran idea? Quiero ir profundizando un poquito más y quiero decirte, como lo he venido diciendo, que el Señor un día decidió extender su reino celestial y Él decidió extenderlo en un plano terrenal, expandiendo su esfera sobrenatural en la esfera natural. Es decir, que yo me atrevo a decir en esta tarde que de alguna manera Dios decidió llenar la tierra un día de la cultura que había en el cielo y establecer en la tierra el dominio y el poder y la gloria que había en el cielo y depositarla en su creación y delegar su gobierno al hombre. Por eso Dios crea al hombre a su imagen y a su semejanza. Pero como lo dije ahorita, tristemente todo un día se perdió. ¿Recuerdan la historia del Edén, del jardín, del árbol, de cómo la serpiente vino y engañó a Adán y a Eva y cómo todo de alguna manera se perdió? ¿Verdad? Todo de alguna manera fue estropeado por la desobediencia del hombre. Yo tengo una pregunta. Al hombre haber fallado al propósito y al plan de Dios, ¿habrá significado entonces que Dios habrá abandonado su plan original? ¿Tú crees eso? Yo no lo creo. Sino yo veo a través de la Biblia todo lo contrario. Dios, que nunca puede ser sorprendido, no le tomó por sorpresa el pecado de la humanidad, sino que Dios desde el principio también había diseñado un plan de redención, de restauración y de recuperación de todo lo que el hombre había perdido. De hecho, en una de las escrituras Jesús dijo, porque yo vine, dice, a recuperar lo que un día se perdió. ¿Recuerdas las palabras de Jesús? Ahora, voy a tratar de responder esta pregunta. ¿Cuál es la gran idea de Dios? Yo me encontré con un concepto y no estoy tratando aquí de enseñar nueva enseñanza ni nueva doctrina, pero me llamó mucho este concepto. No es un concepto muy común para nosotros, dado que somos un país republicano, ¿verdad? Demócrata, si es que no perdemos después la democracia, o bueno, ya esos son otros temas. Pero yo me encontré con una palabra
que cualquiera que haya nacido en un país monárquico regido por reyes la entendería. Y es la palabra colonizar. ¿Sabes cuál fue la intención de Dios al crear todo este universo que hoy vemos? La intención de Dios fue esta: colonizar la tierra. Pero ¿qué es colonizar la tierra? ¿Qué es la colonización? ¿Te habías topado con este concepto? Fíjate, yo me encontré este concepto. Dice, la colonización es el proceso mediante el cual un reino, ¿un qué? Un reino, y esa palabra es clave, ¿eh? La palabra reino va a ser clave en toda esta enseñanza el día de hoy. Dice, la colonización es un proceso mediante el cual un reino extiende su influencia, su cultura, su gobierno y sus leyes en un territorio ajeno por medio de representantes o ciudadanos que viven según ese reino. ¿Queda claro lo que es colonizar? Antiguamente, cuando un país vivía bajo un gobierno monárquico, es decir, donde un rey regía, cuando conquistaban alguna otra nación que no tenía rey, le llamaban colonia, ¿verdad? De hecho, cuando los españoles nos conquistaron, nosotros éramos una colonia de la Nueva España, ¿verdad? O también se dio mucho cuando los británicos fueron a África y fueron a Medio Oriente y establecieron que colonias en territorios donde ellos querían extender su influencia, su dominio, su poder, su cultura, su idioma en la nueva nación conquistada. Y la intención tenía que ver con que esa parte de ese territorio fuera de alguna manera como el país que lo conquistó. Si no, hasta el día de hoy alguien me puede decir cuál es una de las colonias más actuales que tenemos hoy día, que la tenemos de vecina en el sur. ¿Alguien de geografía que le guste? Belice, por ejemplo. Belice es todavía una colonia británica. Y en Belice no se habla español. En Belice se habla inglés. ¿Y sabes qué? Los niños que van a la escuela estudian inglés. ¿Y sabes qué les enseñan a todos los ciudadanos de Belice? Que ellos tienen un rey. Antes una reina, ya la reina Isabel no está, hoy está el rey Carlos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me equivoco? Todavía es el rey Carlos, ¿verdad? Dios salve al rey. Ay, no es cierto. Si no, vean una serie muy buena en Netflix que se llama La Corona, muy padre. Eso es prácticamente una colonia. Es el proceso mediante el cual un reino extiende su influencia. Y sabes, yo me encuentro en la escritura vez tras vez que Dios tiene ese plan para cada uno de nosotros. Dios quiere establecer la cultura del cielo en la tierra. Hay una frase que yo siempre digo, y es una frase que a mí siempre como que de alguna manera se me quedó muy grabada. Y yo digo, qué padre sería que pudiéramos vivir el cielo en la tierra. ¿Cuántos creen que en el cielo hay tristeza? No, en el cielo no hay tristeza. ¿Cuántos creen que en el cielo hay crisis económica? No, en el cielo no hay crisis económica. Imagínate cómo sería la tierra viviendo, cómo fue diseñada desde un principio, viviendo la cultura del cielo. ¿Tú crees que en el cielo los ángeles están envidiando los unos a los otros? ¿Tú crees que ahí los ángeles se agarran a chismear y dicen, oh, ya viste las alas de aquel? No es cierto, no sé si tienen alas o no. Oh, están más bonitas que las mías. ¿Tú crees que en el cielo se vive eso? Desde luego que no. Pues este es el plan de Dios, que tú y yo podamos ser una cultura donde a través de los que hemos salido de un reino de tinieblas y hemos venido al reino de la luz, de Dios, tú y yo podamos representar a nuestro Dios y vivir un reino diferente. En otras palabras, el Edén fue el primer intento de la colonización celestial en la tierra. Dios creó al hombre y lo puso en Edén para representarlo, porque lo creó a su imagen y a su semejanza. ¿Sabes?
¿Sabías tú que la Biblia nos llama a ti y a mí embajadores de Cristo? ¿Sabes cuál es la función de un embajador? Representar a su gobierno. ¿Y qué nos dice la Biblia que tú y yo somos delante de Dios? Dice que somos embajadores ¿de quién? De Cristo. Entonces, ¿a quién representamos tú y yo en esta tierra? A Cristo. ¿Y qué debemos de representar? Su cultura, su idioma, su lenguaje, sus acciones, porque tú y yo somos embajadores ¿de quién? De Cristo. Ese plan no se ha de alguna manera eliminado. Y Dios puso al hombre para representarlo, para gobernar en su nombre. Ahora, ¿cómo puede un hombre gobernar? ¿Qué se necesita para gobernar? Se necesita autoridad, ¿cierto o no? ¿Dios nos ha dado autoridad a ti y a mí? Desde luego que sí. La Biblia dice que Dios nos dio espíritu de poder, de amor y dominio propio. La primera autoridad que Dios te dio a través de Cristo es dominarnos a nosotros mismos, tener dominio propio. Y no solo eso, Dios creó al hombre para extender la cultura celestial en un mundo natural. Cuando yo estaba estudiando esto, familia, la verdad fue algo que golpeó muy duro mi corazón. Y te voy a decir por qué estoy predicando esto. Porque estoy enseñando más que predicación. No sé si se han dado cuenta, yo no soy muy predicador, me gusta más la enseñanza. Yo creo que de alguna manera Dios quiere que tú y yo cumplamos la función por la cual fuimos diseñados. Dios está esperando que manifestemos su cultura de reino en esta tierra que ha perdido el reino. Tú y yo fuimos creados para gobernar y para extender el reino de Dios aquí en la tierra. Si no me lo crees, cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar en lo que se conoce como el modelo de la oración del Padre Nuestro, hay una frase que me impacta que Jesús dijo. Él dijo: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Qué estaba tratando de Jesús enseñarnos de cómo debemos orar? Que tu reino venga, es decir, que la cultura que hay, que lo que pasa allá en el cielo, que así como en el cielo se gobierna, también se gobierne aquí en la tierra. Que así como en el cielo se hace la voluntad de Dios y los ángeles cumplen la voluntad de Dios, lo mismo suceda ¿dónde? Aquí en la tierra. En la tierra como en el cielo. ¿Está claro? Ahí Jesús lo dijo. Y yo creo, familia, el día de hoy, que tú y yo necesitamos despertar y pasar realmente. A veces siento que vivimos un cristianismo basado nada más en lo que la religión nos ha enseñado. Muchos creen que vienen a la iglesia solo para portarse bien. Muchos creen que Dios nos salvó simplemente porque antes no nos portábamos bien y ahora la necesidad es portarnos bien. Y siento que hemos sido mal enseñados en ese sentido. El propósito de Dios para salvarnos a cada uno de nosotros es para que nosotros podamos extender el evangelio, las buenas noticias. Y ahorita vamos a hablar de qué es la buena noticia que Jesús predicó. Y extender su reino, extender su dominio, extender el idioma del cielo, extender la cultura del cielo, extender la forma de cómo se vive en el cielo aquí en la tierra. ¿No te has dado cuenta que Jesús nos llama vez tras vez a eso? Cuando leemos muchas de las enseñanzas de Jesús, Jesús decía: ustedes oyeron que fue dicho, ¿verdad? Ojo por ojo, diente por diente. Pero Jesús, ¿qué dijo? Pero yo les digo, amen a sus enemigos. Estaba tratando de cambiarnos el chip, de cambiarnos la cultura, de enseñarnos cuál era la cultura del cielo. De hecho, en una de las clases que vemos en Academia Bíblica se llaman, ¿quién está en el libro 3? Vimos los estatutos del reino, ¿alguien se acuerda? A ver, mis alumnos de Academia. ¿Sí? ¿No? Ya se pusieron nerviosos. Veíamos estas leyes que Dios ha establecido.
de cómo Dios quiere que vivamos esta cultura en el cielo. Me encontré con un escrito y se los quiero leer. El escrito decía: Dios plantó un jardín. Dice: aunque invisible, el cielo es un lugar concreto. En el sentido literal de la palabra, pues es un reino con un territorio y con un gobierno. Es decir, el gobierno de Dios. Desde el comienzo, dice, el Señor tenía un propósito muy simple, el cual consistía en extender su reino celestial invisible para que fuera visible en la tierra. Esta intención original, dice, de hecho es el eje de todas las escrituras. Históricamente, dice, cuando un reino o imperio, lo que dije ahorita, había deseado expandir su influencia o territorio, lo ha conseguido básicamente mediante dos métodos: la conquista directa o la colonización. Dice: como el exclusivo e incuestionable creador y soberano de todo lo que existe, Dios decidió expandir su dominio y influencia desde el plano espiritual hacia el plano natural y desde lo invisible hacia lo visible, al establecer una base o una colonia desde el cielo aquí en la tierra. Ese fue el plan de Dios. Dios quería que la humanidad experimentara lo que se vive en el cielo. ¿Dónde? Aquí en la tierra. Y tenemos varias escrituras que lo reflejan. Vamos, por ejemplo, al Salmo 115, 16. Mira lo que dice este salmo. Dice: los cielos pertenecen ¿a quién? ¿A quién? Al Señor. Pero Él le ha dado la tierra ¿a quiénes? A toda la humanidad. Dice: los cielos le pertenecen a Él, pero Él le ha dado la tierra a toda la humanidad. Este versículo, por ejemplo, es algo que usan mucho los testigos de Jehová para decir, ¿verdad?, que el hombre no va al cielo, que es aquí en la tierra, y es una media verdad. Si no fuimos diseñados para vivir en el cielo, fuimos diseñados para vivir en esta tierra. Pero la buena noticia que te tengo el día de hoy es que la Biblia dice que sí vamos a ir al cielo, pero también la Biblia dice que Dios va a crear nuevos cielos y tierra nueva. Es decir, que el propósito de Dios no ha cambiado. Lo enseñaré después. Ok, muy bien. Isaías 45, 18. ¿Sí los tengo o los estoy perdiendo? ¿Sí? Ok. ¿Alguien le emociona la palabra de Dios? A mí me encanta, ¿verdad?, descubrir cosas en la palabra de Dios. Dice Isaías 45, 18. Dice: pues el Señor es Dios. Él creó los cielos y la tierra y puso todas las cosas ¿en dónde? En su lugar. Él hizo el mundo para ser habitado, no para que fuera un lugar vacío y de caos. ¿Para qué hizo el mundo Dios? Para que fuera habitado, ¿verdad? Algunos ven la tierra, ¿verdad?, como si fuera una casa de Infonavit que compraste, que no te gustó y que te quieres mudar y la quieres dejar sola. No, Dios creó los cielos y la tierra y todo lo puso en su lugar. Dios estableció un orden y Dios creó al ser humano para vivir en la tierra. Yo no sé por qué gastamos miles y millones de dólares para descubrir si podemos vivir en Marte o en la luna o en el espacio, cuando Dios diseñó la tierra para que el hombre la habite. Segunda de Pedro 3:13 nos dice, ay, ya me sale lo del gallo Claudio. Dice: pero nosotros esperamos, ¿con qué? Con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió. El mundo lleno de la justicia de Dios. ¿Por qué esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva? Simple y sencillo, porque lo echamos a perder. Y Dios tuvo que venir en Jesucristo para darnos una esperanza mayor. Quiero hablarte en los siguientes minutos de este diseño original,
del cual es la intención de Dios de gobernar en su nombre contra la pérdida de este reino. Como lo dije ahorita, el hombre pecó. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y que señoree, Dios también le dio una cualidad al hombre y era el poder de decidir. Dios no quería crear a alguien que simplemente fuera programado para que lo amara. Dios le dio al hombre la libertad de decidir si realmente el hombre iba a amar a Dios o no. Y vimos que aunque el hombre reprobó la prueba en Adán, en el segundo Adán, que es Jesucristo, todas las cosas son nuevamente reunidas en Dios y para cumplir el propósito de Dios. Desde el principio, Dios quiso que el hombre reflejara su imagen, que gobernara la tierra con autoridad, que administrara la creación en su nombre. Y aunque el pecado interrumpió este diseño, déjame te digo una verdad, aunque el pecado de alguna manera interrumpió este diseño, no lo canceló. Porque la intención de Dios sigue siendo la misma. Dios quiere que reinemos sobre la tierra. Cuando Adán pecó en el Edén, Adán no perdió una religión. ¿Sabes qué fue lo que Adán perdió cuando pecó en Edén? Adán perdió un reino que le fue dado. Adán perdió la autoridad que le había sido dada. Adán perdió la dignidad con la cual Dios lo había sido diseñado. Porque dice la Biblia que estaban desnudos y no se avergonzaban. Pero cuando pecó, ¿qué pasó? Se dieron cuenta que estaban desnudos y se fueron a esconder. Porque perdieron la dignidad con la cual Dios los había cubierto. Pero que aunque el hombre falló terriblemente, esto no canceló nunca el plan de Dios. Al contrario, Dios tuvo siempre la intención de restaurar su reino. ¿Cómo lo sé? Vamos a ver la siguiente escritura. Lucas 4, 42 al 43. Fíjate muy bien en lo que dice este texto. Dice, muy temprano en la mañana siguiente, Jesús salió a un lugar aislado. Dice, las multitudes lo buscaron por todas partes y cuando por fin lo encontraron, le suplicaron que no se fuera. Entonces Jesús, le respondió, debo predicar la buena noticia del reino de Dios también en otras ciudades, porque para eso fui enviado. ¿Para qué fue enviado Jesús? Para predicar la buena noticia ¿de qué? Del reino. Cuando Juan el Bautista comenzó a predicar, ¿cuáles fueron sus primeras palabras? Arrepiéntanse y bautícense porque el reino de los cielos se ha acercado. Dios no canceló su propósito del reino. Dios no ha cancelado para nada, en ninguna manera, el propósito de que tú y yo tengamos autoridad y dominio sobre la creación. Aún sobre las cosas, ¿verdad? Que un día el hombre pecó y perdió. Jesús tenía que predicar la buena noticia del reino, porque lo repito de nuevo, cuando el hombre pecó, no perdió una religión. Lo que perdió en el Edén fue un reino que representaba la cultura de Dios aquí en la tierra. Cuando Adán pecó, se dio la autoridad de todo lo que Dios le había dado. Adán no perdió su existencia, no perdió en alguna manera la capacidad de relacionarse con Dios, aunque sí estaba separado de la gloria de Dios. Esto no se perdió. Perdió su posición como gobernante legítimo del reino de Dios. ¿Y cuál fue la respuesta del hombre al perder esto?
Simple y sencillo, el hombre se inventó un medio por el cual nuevamente acercarse a Dios. ¿Y sabes cuál creo yo que es ese medio? La religión. Cuando tú ves la religión de cerca y lo ves así como religión, todas las religiones te dicen y te enseñan los medios para los cuales el hombre se pueda acercar a Dios. Pero la Biblia es muy contrario a toda esta enseñanza. La Biblia no nos dice que es el hombre quien se acerca a Dios. La Biblia siempre nos ha dicho que siempre ha sido la intención de Dios acercarse al hombre. Jesús lo dijo en otras palabras, Juan lo dice en otras palabras. Dice, no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que es que Dios nos amó. ¿A quién? A nosotros primero. Tú estás en este lugar, déjame decírtelo, no porque un día dijiste, ay, voy a ir a buscar a Dios, no. Tú estás en este lugar porque Dios te buscó a ti, porque Dios ya te traía, porque Dios quería acercarse a ti, porque Dios quería que tú lo conocieras, así como también Dios anhela que todos los que no le conocen vengan a Él y lo conozcan para que puedan vivir esta vida que Jesús tiene para ellos. ¿Sí me explicó? Ese es el evangelio. La religión nace cuando el hombre ya no tiene autoridad, cuando el hombre ya no tiene comunión directa con Dios y cuando el hombre ya no tiene identidad. Y al no tener autoridad y al no tener comunión directa con Dios y al estar todos perdidos, sin rumbo, sin identidad, los hombres creamos un sistema para buscar a Dios. Pero no es eso lo que la Biblia enseña. La religión puede curar los síntomas, pero no la raíz. La religión podrá prometernos vida, pero nunca nos restaurará el propósito. La religión alimentará tal vez nuestro ego espiritual, pero nunca recuperará la posición en la cual Dios creó al hombre. Por eso Jesús dijo, es necesario que yo anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Jesús no vino a este mundo, déjame te lo digo, para fundar el judaísmo reformado. Jesús no vino a este mundo para fundar la iglesia apostólica de las galaxias de la ultraverdad ortodoxa. No vino a eso. Jesús no vino a fundar el cristianismo institucional. Jesús no vino a este mundo a formar denominaciones humanas. Jesús vino a este mundo a restaurar lo que un día Adán perdió. La autoridad que Dios le había dado al hombre, la relación con la cual Dios se relacionaba con el hombre, la cultura celestial de pureza. Dice la Biblia, estaban desnudos y no se daban cuenta, no se avergonzaban. Había santidad en todo el esplendor de la palabra. Jesús vino a restaurar eso. Jesús también vino a restaurar la misión del reino de Dios aquí en la tierra. Ahora que estuve dando escatología, me pude dar cuenta de esto. El plan no se ha cancelado. Dios va a restaurar todas las cosas. Dios va a hacer todo nuevo. Lee Apocalipsis 21 y 22 y te vas a dar cuenta de las grandes y maravillas y cosas preciosas que Dios ha prometido restaurar, donde no habrá más lágrima, no habrá más enfermedad, no habrá más dolor, no habrá más llanto. La muerte no existirá más. No tendremos suegras, no es cierto, eso dice la Biblia, ¿verdad? Un mundo de perfección. Porque Dios no ha cancelado su plan. Jesucristo restauró la ciudadanía y el gobierno de Dios en Él, para el hombre. Jesucristo habló más del reino de Dios que de cualquier otro tema
en la Biblia registrado. Lucas 19:10 nos dice: porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar, ¿qué cosa? Lo que se perdió. ¿Y qué se perdió? Un reino. ¿Y qué vino Jesús a restaurar? Un reino, donde el hombre reina y se restaura la relación con Dios. Filipenses 3:20 nos dice: porque nuestra ciudadanía, vámonos. Tú andas ahí tramitando la visa y te agüitas porque no te la dan. Cuando tienes una ciudadanía mejor. Dice: porque nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos, donde también ansiosamente esperamos un Salvador, el Señor Jesucristo. Primera de Pedro 2:9 nos dice: pero ustedes son, ¿qué cosa? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas, ¿a dónde? A su luz admirable. ¿Recuerdan el pasaje de Apocalipsis 5? Donde Juan está viendo un rollo con sellos y nadie lo podía abrir. Mira lo que dice Juan en el libro de Revelación 5:9-10. Dice: porque tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate. ¿Qué pagó el rescate? La sangre del Hijo de Dios. Dice: pagó el rescate para Dios de gente de todo pueblo, de toda tribu, de toda lengua y de toda nación. Y los has transformado en un ¿qué? Dígalo fuerte, ¿en un qué? En un reino de sacerdotes para nuestro Dios. Y reinarán sobre. ¿Quieres saber tu futuro? Ahí está. Dios pagó el rescate de lo que un día se perdió y te ha hecho una nación santa y te ha hecho un reino de sacerdotes y te volvió a restaurar y te volvió a dar dignidad y te volvió a dar autoridad y te volvió a dar posición. No hay nada que el hombre haya perdido que Jesucristo no haya rescatado por el precio de su sangre. Sí, yo le daría un fuerte aplauso a Dios nada más por esa declaración. No hay nada que el hombre haya perdido que Jesucristo no haya pagado y rescatado por el precio de su sangre. Y reinarán sobre la tierra. Olvídate de que estamos aquí viviendo una nueva religión. No se trata de un nuevo sistema litúrgico. Se trata de vivir la cultura del reino de los cielos aquí en la tierra. Si tuviera que responder la pregunta ¿qué significa vivir en el reino? Lo diría de esta manera: vivir en el reino de Dios se trata de encarnar el gobierno de Dios en cada aspecto de nuestra vida cotidiana. Próximamente, si tengo la oportunidad, estaré hablando de cómo es la cultura del reino de los cielos. Vivir el reino de Dios es manifestar su naturaleza, su autoridad, su cultura, su poder a través de una vida diaria como ciudadano del reino. Es decir, yo ya no odio a mi enemigo, yo ya no tengo envidia, yo ya no deseo el pecado, porque esas cosas me separan de vivir mi propósito del reino de Dios. Por lo tanto, significa que ahora tengo identidad. Juan 1:12 dice: pero a todos los que creyeron en Él, a los que recibieron, les dio el derecho de llegar a ser ¿qué? Hijos de Dios. Eres un hijo de Dios. Efesios 2:19 dice: así pues ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Tengo identidad.
Tengo gobierno en Jesucristo. Dice Isaías 9:6, pues nos ha nacido un niño, un hijo nos ha sido dado, el gobierno descansará sobre sus hombros y se llamado Consejero, Maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Ahora tengo un gobernante y soy gobernado por ese gobernante, Jesucristo, el Rey de Reyes, como lo dice la Biblia. Tengo una cultura que refleja una vida de justicia, paz y gozo. Fíjate lo que dice Romanos 14:17. Pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida ¿de qué? De bondad, paz y alegría. ¿En qué? En el Espíritu Santo. Tengo autoridad. Dice 2 Corintios 5:20, así que somos embajadores de Cristo. Dios nos hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando le regamos, vuelvan a Dios. Y no solo eso, sino que ahora tengo una misión. Dice Mateo 28:18 al 20. Jesús se acercó y le dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por lo tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones y bautízonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñan a los nuevos discípulos a obedecer los mandamientos que les he dado, y tengan por seguro esto, que yo estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Dios tuvo una idea. Él decidió establecer su reino y su morada con nosotros los hombres aquí en la tierra. Y la idea de Dios no tiene nada que ver con sacarte de este mundo, aunque un día estaremos en el cielo, pero volveremos a reinar con Cristo en esta tierra. ¿Sabes? Termino diciéndote esto. El mundo, este mundo caído y fracasado y fragmentado, necesita ver verdaderos hijos de Dios. Y necesita ver cómo los hijos de Dios vivimos la cultura del reino de nuestro Dios. Es decir, donde ya no odiamos, donde ya no envidiamos. Y yo sé que es difícil porque aún estamos en esta carne, pero te tengo una buena noticia. Un día o morimos y partimos a la presencia del Señor, o un día Cristo regresará y seremos arrebatados y seremos transformados y le veremos tal y como Él es y seremos tal y como Él es. Cristo las primicias, después todos nosotros. Le veremos un día. ¿Estás listo para vivir esto? Yo quiero que cierres tus ojos ahí en tu lugar. La intención de mi enseñanza el día de hoy es que pudieras entender a través de la palabra de Dios de cómo Dios no ha cancelado su propósito para ti. Tú tal vez estás aquí y has dicho: es que yo siento que me esfuerzo y no veo cambios, siento que no pasa nada. Déjame decirte, Dios no ha cancelado su plan contigo. No importa cuántas veces falles, no importa cuántas veces te equivoques, tú eres ahora un ciudadano del reino y Dios te ha restaurado y Dios ha pagado un precio de rescate por ti, un precio muy alto, su vida, su sangre. Y Dios está esperando que tú y yo vivamos de acorde a lo que Cristo ha hecho por nosotros. No por obras, dice la Biblia, para que nadie se gloríe, pero sí para obras, para que este mundo pueda conocer y entender cómo es nuestro Dios.